Vamos a comenzar un poquitito con una introducción. Hoy es 25 de Elul. Las que manejan Instagram y que siguen a Beit Hana habrán visto que hicimos un videíto un poco divertido, porque hoy es el cumpleaños, hoy es un cumpleaños muy especial, un cumpleaños muy antiguo, no tanto como quieren hacerlo pasar, lo quieren hacer pasar por muy viejo, pero no es tan viejo. Estamos hablando de que hoy hace 5.782 años se creó el mundo. El mundo tiene exactamente esta fecha, a partir de hoy tiene 5.782 años y, como dije, aunque algunos quieren decir que tiene millones y miles de millones y cientos de millones, son todos millonarios, la realidad es que la Torá nos explica que esta es la verdadera edad del mundo, aunque lo quieran hacer pasar por más viejo. Hay una nota muy interesante, si ya recibieron la revista o la pueden conseguir, sobre la edad del mundo, sobre la teoría de la evolución, que el Rebbe desarrolla ahí es en realidad un resumen del capítulo 23 del libro de Yosef Telushkin, que se llama El Rebbe, la biografía del Rebbe. Está muy lindo, explicado de alguna manera, cómo el Rebbe trataba de explicar este grosso error, craso error, de creer que la ciencia puede probar algo cuando la ciencia no prueba nada. La ciencia solamente expone y presenta teorías, etc. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué? Si hoy se creó el mundo, ¿por qué Rosh Hashanah recién dentro de 6 días? Sí, ay, me agarra el temblón cuando digo esto, que ya en 6 días es Rosh Hashanah. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no es Rosh Hashanah hoy? El día que se creó el mundo. ¿Por qué? Porque justamente Rosh Hashanah es el 6º día de la creación, porque es el día en que Dios creó al hombre. El hombre es el que lleva a cabo y eleva toda la creación. Es la frutilla de la torta. Es decir, el ser humano es el propósito final de la creación. ¿Por qué? Porque es el único que tiene en sus manos las herramientas para llevar a cabo el plan divino. Él tiene el poder, el ser humano al que le fue otorgado el libre albedrío, puede reconocer a Hashem, puede elegir servirlo y puede hacer que toda la creación lo acompañe en ese servicio, como fue con el primer hombre, que fue creado justamente ese día, el día que Rosh Hashanah es el día de la creación de Adán Arishon y de Java. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán, cuando miró, abrió los ojos, vio el mundo, vio la belleza, vio la creación, enseguida unió a todos, cuando los animales y todas las criaturas lo vieron, creyeron que él era Dios, por lo bello, por lo desarrollado, por la inteligencia. Sin embargo, él les dijo, vengan y vamos a prosternarnos delante de Dios, nuestro creador. Él llevó a toda la creación a reconocer a Dios. Y esta es la tarea del ser humano. Por eso Rosh Hashanah no es hoy. Hoy es el cumpleaños del mundo, hoy comenzó la creación y potencialmente en el primer día ya estaba todo creado, solo que a medida que Dios iba diciendo los diferentes 10 dichos con los que creó el mundo, se fue desarrollando. Pero potencialmente el mundo se creó todo hoy. Sin embargo, Rosh Hashanah es el día del cumpleaños de Adán.
Por ahora, el mundo entonces, feliz cumpleaños mundo, 5.782 años. ¿Mm? Para festejarlo en Nueva York se inundó todo. ¿Eh? Le llovió tanto que se inundó todo. Para que sigamos dándonos cuenta que no dominamos nada. Bueno, y ahora vamos a volver a nuestro tema, a historia. El encuentro anterior terminamos de relatar la salida de los judíos de España tras su expulsión, como más de 300.000 judíos eligieron seguir a Adon Yitzhak Abarbanel y salir, irse de España. Muchos, como dijimos también, creyeron que podían salvarse en Portugal. Lamentablemente no fue así. Pero vamos a ver ahora cómo fue el derrotero de los judíos a lo largo. Vamos a ver que en la Edad Media, en general, hubo un movimiento lamentable, ¿no? De las diferentes Keilot, más allá de las matanzas terribles, las expulsiones, porque la más famosa es la de los judíos de España, pero no fue la única. Entonces, vamos a ver que en 200 años, en el transcurso de 200 años, los Yehudim fueron expulsados de 3 países muy importantes. En el año 1290, los judíos son expulsados de Inglaterra. Todos los judíos son expulsados de Inglaterra y por muchos años no pudieron regresar. Casi 400 años los judíos no vivieron en Inglaterra. Después, en el año 1394, los judíos son expulsados de Francia. Y como sabemos, en el año 1492, los judíos son expulsados de España. Les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes un mapita para que veamos un poquito este movimiento, ¿no? No, este. ¿Lo están viendo? Sí. Muy bien. Fíjense toda esta movida, ¿no? Con los años. Tenemos expulsión de judíos desde el año 1100 al 1600. Lo que está en negro son los territorios que expulsan. Perdón por las bocinas de la calle. Y los que están en rojo son los territorios de refugio, a donde acudieron los judíos en el momento de haber sido expulsados. Bueno, tenemos, miren, en el año, fíjense, en el año 1290, como dijimos, los judíos son expulsados de Inglaterra. En el 1290, y de Gales también, ¿sí? En el año, momentito, 1394, los judíos son expulsados de Francia. Todos esos números que vemos antes son como pequeñas expulsiones hasta que finalmente en el año 1394 se los expulsa de Francia.
Vemos que, por ejemplo, se van a la Provenza y en la Provenza son expulsados en el año 1430. Los judíos, por ejemplo, también se fueron a Nápoles, se fueron a Sicilia y quizás después fueron también expulsados. Ahora vamos a ver bien a dónde llegan los judíos, pero fíjense qué terrible, ¿no? La vida de los Yehudim en la Edad Media. Nada fácil. Vimos que en Alemania los judíos no fueron expulsados de ningún lado. No es que en Alemania hayan sido mejores con los judíos, para nada, para nada. Simplemente que todavía Alemania no estaba organizada como un imperio, como un país unificado, sino que todavía estaba dividido en diferentes principados y cada uno de estos gobernantes tenía sus judíos de los cuales disponía a su a como él le venía bien para su necesidad, cuando necesitaba los protegía, cuando los necesitaba los exprimía, cuando no los necesitaba más los podía expulsar o dejar de proteger, que era lo mismo que entregarlos, entregar sus vidas. Por eso no confundamos, no pensemos que, bueno, Inglaterra, España o Francia fueron peores que en Alemania. No, 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 en Alemania era igual o peor también. Por eso los judíos de Alemania no es que vivían pensando en que los van a echar en cualquier momento como sí vivieron los judíos de los otros países, pero sí sufrieron las terribles matanzas, como ya estudiamos lamentablemente, de las cruzadas, y muchos otros casos de venganza, de maldad, de, ¿cómo se llama esto? De mentiras que se difundían y que eran buenas excusas para asesinar a los Yehudim. Como se llama, por ejemplo, como los libelos de sangre, y ahora vamos a ver también que, acuérdense, en el año 1348 es en Europa el auge de la peste negra. La peste negra mata a millones de personas, más de la mitad de la población de Europa cae como moscas por la peste negra, que era, entre otras cosas, la consecuencia del altísimo nivel de suciedad y descuido de la higiene que había en esa época. Y como los judíos, no es que no morían judíos con la peste negra, pero sí morían muchos menos, entonces en un lugar tomaron como prisionero a un judío y lo torturaron terriblemente hasta que él confesó, entre comillas, que los judíos envenenaban los pozos de agua para que murieran los católicos. ¿Por qué los judíos no morían? Los judíos entierran a los muertos enseguida. Es una mitzvah muy rápida. Y esto entonces evitaba el contagio. Además, como sabemos, los Yehudim se lavan las manos, deben lavarse las manos antes de comer, deben lavarse las manos al levantarse de dormir.
y todas las cosas que tienen que ver con la higiene, que están relacionadas directamente con el día a día del judío, que la Torá legisla. Entonces esto hacía que no murieran tantos Yehudim en esta peste, que sobre todo era, se debía a la falta de higiene. Imagínense la desgracia de esto, que por ejemplo en Alemania está en la ciudad de Basel, toda la Keilah fue llevada a una isla en el río, en el Rin, y fueron quemados vivos en una hoguera gigante. Todos. Gracias, manera de decir, ¿no?, a esta peste negra, 350 Keilot fueron atacadas. 60 Keilot grandes fueron borradas del mapa. Y 150 pequeñas también. Todos los judíos asesinados. Mientras los judíos lamentablemente esquivaban estas cosas y siempre estaban preparados para ver qué viene ahora, surgió un cambio de pronto en Europa por la consecuencia. Miren cómo de todo, hasta de las cosas malas, siempre vemos que hay algún beneficio, llamémoslo así, aunque al principio no fue un gran beneficio para los judíos. ¿En qué consistía la vida de las personas de la Edad Media en Europa? La mayoría de la gente era pobre y letrada, eran en su mayoría agricultores que trabajaban la tierra, la vida de ellos era esa, trabajaban 7 días a la semana la tierra y se conformaban con que a fin de temporada tuvieran sustento ellos y sus señores feudales. Nadie pensaba en moverse del lugar donde vivió, donde nació, murió, no se movían, no visitaban otros lugares. Era una vida muy oscura y muy simple. El tema de las cruzadas trajo algo muy llamativo. De pronto, grandes grupos de personas atravesaban todo el continente, se movían hacia otro continente, atravesaron países y civilizaciones diferentes. Entonces, de pronto se encontraron justamente con eso, comunidades y civilizaciones mucho más avanzadas, otros idiomas, otras obras literarias. No era solamente la Biblia, que era lo único que conocía el populacho, que estaba escrita en latín y que el cura les leía. Y entonces todo esto trajo una apertura, de a poco, por supuesto. Fue trayendo una apertura muy especial un descubrimiento de nuevos elementos. Y todo esto, en cierta forma, también trajo un deterioro en la religión católica, más que nada en la dirigencia, que era tan autoritaria y que estaba indiscutiblemente
en la cabeza de toda la gente y nadie podía opinar ni pensar de una manera distinta. Este tipo de viajes trajo un cambio en la economía de las diferentes ciudades y países. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿cómo era? El tema de la agricultura, que era la base de toda la economía, ¿en qué se basaba? Se basaba en el trueque. No existía tener dinero. Yo te doy 3 huevos, vos me das un pan, o no sé, cosas así. Todo era trueque. Con esto, despacito, comienza lo que todos habremos escuchado alguna vez, que es el mercantilismo. Es decir, el comercio. Esta nueva movida económica hace que vaya surgiendo una nueva también, no vamos a decir casta social, sino un nivel social diferente, que son los comerciantes, como una clase media, llamémoslo así. Porque hasta ese momento, ¿a quién teníamos? A los poderosos aristócratas, príncipes, condes, terratenientes, y al pueblo, que no tenía nada, absolutamente nada. Lamentablemente, este crecimiento en la economía, en la que muchas personas vieron oportunidades de hacer comercio, de viajar, se abrieron nuevas rutas de comercio hacia países lejanos, hacia el oriente, hasta el oriente, el cercano oriente. Todo esto trajo un deterioro también en la relación con los judíos. Siempre nosotros la digamos siempre. Porque ya los judíos no eran tan necesarios, no eran los únicos comerciantes. Ahora también los no judíos sabían y podían ser comerciantes. Y esto trajo, no sé, vaya a saber por qué también, mucho odio hacia los judíos. También esto despertó un gran interés en la gente del estudio. Empezar a estudiar, a conocer textos, idiomas. Se abrieron nuevos horizontes, también en la parte espiritual, llamémoslo así. Y entonces comienza una etapa que es conocida como el humanismo. Esto apareció en el siglo XVI, sobre todo en Italia. ¿Cómo fue? Como consecuencia de la conquista de Constantinopla, que el Imperio Otomano, digamos, conquista Constantinopla, y ellos vienen con un caudal de cultura y desarrollo y los que vivían en Constantinopla, los católicos que vivían en Constantinopla, se mudan a Italia cuando viene el Imperio Otomano y traen con ellos toda esta cultura que traen del Oriente, del cercano Oriente. Este humanismo trajo aires nuevos, llamémoslo así, a Italia,
Y hay algo muy interesante, los grandes intelectuales comienzan a interesarse por el hebreo. Quieren saber la Shona Kodesh, más que hebreo. La lengua santa, la lengua de la Torá. Poder estudiar la Biblia en el idioma original y no en el latín, como imponía la Iglesia Católica en ese momento. Ahora, en el momento que ellos tienen acceso a los textos en el original, en el Lashon HaKodesh, los grandes estudiosos notan diferencias terribles entre el original y la traducción. Y ahora entonces comienza una crítica a los textos en latín, perdón. El primero de los humanistas se llamaba Johann Reuchlin. Era un intelectual cristiano que era muy religioso, pero que se oponía digamos, al brazo dominicano de la iglesia. Como él hizo mucha investigación personal en los textos en hebreo, y etcétera, etcétera, estudió incluso con grandes rabanim, porque era un gran intelectual y muchos rabanim le explicaron muchas cosas y le enseñaron dentro de lo que se podía. Aunque él era un católico muy religioso, llamémoslo así, toda todo su anhelo era poder influir sobre los judíos, porque él estaba convencido de que el catolicismo era la nueva religión, era lo que venía después del judaísmo. Entonces él estaba convencido que había que convencer, valga la redundancia, a los Yehudim para que se convirtieran al cristianismo, pero no de manera salvaje, no a la fuerza, sino con inteligencia, con suavidad. Esto es lo que consideraba Reuchlin. Y fue muy importante la relación que él tuvo con los judíos. ¿Por qué? Porque al ser una persona muy influyente en el mundo católico, y cuando hubo en un momento, un minutito quiero ver si tengo la fecha. Johann Reuchlin nació en el año 1455, para que se ubiquen. Y muere en el año 1522. Es conocido como Johann Reuchlin el humanista. ¿Sí? En un momento, hubo un judío converso que se llamaba Johann Pepperkorn, y él elaboró una acusación terrible contra los judíos y el Talmud, cuando no, diciendo que en el Talmud hay pasajes que hablan cosas terribles sobre la religión católica. Y entonces por eso se debe eliminar
otra vez, vieron toda la historia, como ya lo vimos antes, hay que eliminar el Talmud de todas las Keilot judías. Se venía de vuelta una acción como la que ya vimos que ocurrió en Francia, pero gracias a la intervención, ya vamos a hablar de él, de Rabbi Yosselman. Rabbi Yosselman era un judío alemán que era, entre otras, además de un gran rabino, se dedicaba, en hebreo se le dice un shatadlan. Hoy podríamos decir que era un ministro de Relaciones Exteriores con muchísimas habilidades, solo que él representaba al pueblo judío nada más. Y tenía una manera de poder llegar a las autoridades con inteligencia, con argumentos muy bien expuestos, y entonces Rabbi Yosselman en ese momento se reunió justamente con Johann Reuchlin, y Reuchlin intervino para anular esto que se venía, este decreto terrible que iba a hacer de vuelta desaparecer el Talmud en las yeshivot de Alemania, de Europa. Entonces, bueno, imagínense que después se descubrió que este converso, este hereje Mumar, lo que estaba buscando Peppercorn era que saliera esa ley y después él recibir de las comunidades una recompensa de dinero, y a cambio de eso él le iba a permitir que no se quemara. Todo al final termina ahí, en la plata, ¿no? Ahora, a medida que Reuchlin y otros intelectuales ahondaban en el estudio de las escrituras nuestras en hebreo, en las escrituras del pueblo de Israel, encontraron, como dijimos antes, muchas inconsistencias y muchas contradicciones en lo que hasta ahora tenían en latín. Y entonces, entre otras cosas, la Torá, el Yadut habla de la humildad, del alejamiento de los lujos y de todas las riquezas que tienen que tener los grandes sabios. No tienen que acumular riquezas y dejar algo. Y ellos veían que en la iglesia era totalmente diferente. El Papa concentraba poder y riqueza de manera impresionante. Y entonces los humanistas encontraron estas diferencias, y es donde comienza entonces un movimiento dentro del catolicismo que se llama la Reforma. Y esta reforma podemos decir que es como una rebelión a la Iglesia Católica. La persona con la que identificamos la Reforma es Martín Lutero, que nació en el año 1483 y falleció en el año 1546. Para que se ubiquen, yo les doy esta fecha más que nada para que se ubiquen en el mapa de la historia, ¿no? Porque a veces si no, uno piensa 100 años para acá, 300 para allá, más o menos nos vamos ubicando en qué época estamos, de qué época estamos hablando, ¿sí? Y este Martín Lutero
Bueno, ustedes saben, fue una famosa, la que se toma como el comienzo de las rebeliones cuando Lutero clava en la puerta de una iglesia, no sé cuánta, todo una investigación, digamos, que él hizo de las escrituras en Wittenberg, en los portones de Wittenberg, y con esto él trata de comenzar una lucha por los principios de la iglesia, digamos, contra los principios de la iglesia católica, que él dice que no representa a la creencia cristiana verdadera, y por eso es necesaria esta reforma. Y ellos son los que comienzan con el nuevo pacto, llamémoslo así. Hablan de que es posible, hay libertad de explicar las escrituras. Y sobre todo se enfrentan a la dictadura, llamémoslo así lo llamaban ellos, del Papa, que era quien acumulaba todos los tesoros y todo el poder en ese momento. Lutero se veía a sí mismo como un redentor, pero no solo de los cristianos, también se sentía, como muchos otros, redentor de los judíos. Entonces, él pensó que los judíos rechazaban el cristianismo por toda la brutalidad con la que fueron tratados por esta religión, las persecuciones, los asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso él asumió que los judíos no aceptaban esta nueva versión de religión, llamémoslo así. Por eso, él, en sus comienzos, insistía en que hay que recibir a los judíos con los brazos abiertos, darles los mismos derechos que a los demás y tenerles lástima por todas las terribles persecuciones que sufrieron y siguen sufriendo. Y hay que dejar que se unan con tranquilidad. Pero, ¿qué vio Lutero? Que a pesar de toda la apertura que él tuvo y la invitación amistosa que hizo al pueblo judío, los judíos, la verdad que no tienen necesidad, tenemos lo nuestro, ¿y para qué tenemos que ir a buscar otra cosa? No se sintieron atraídos a la reforma tampoco, a pesar de la insistencia y de todos los intentos amistosos de Lutero de invitar a los judíos a pasarse a esta nuevo pacto. Y entonces, de la misma manera como ya en la historia sabemos, Tarso, Mahoma y Lutero, cuando ven que los judíos no les dan importancia y no aceptan su invitación a unirse a sus creencias, ¿qué hizo? Se convirtió en un antisemita abierto, hablando terribles cosas de los judíos, sobre todo que merecen todas las persecuciones y matanzas. Ya se fue del otro lado, se hizo un fanático antisemita
indicando a sus seguidores que no tuvieran ninguna lástima ni misericordia del pueblo judío, porque se lo merecen. Y ahí de vuelta encontramos que los judíos quedan nuevamente desprotegidos y perseguidos en esta Europa tan terrible. Ahora, por ahora vamos a dejar acá, después seguiremos con a dónde fueron los judíos después de la expulsión de España. Vamos a ver, quiero ver un minutito.